¿Te acuerdas de Witch? Es asombroso. Escucha, no puedo imaginar a tu abuela con ese atuendo. ¿Qué tenemos en la espalda, chicas? Hoy hablaremos de una de las series con mayor potencial desaprovechado que he visto. Mientras Nickelodeon le empezaba a romper con la leyenda de Aang y Cartoon Network tenía una llamativa Winx Club, Jetix traería a Witch. Yo soy Mario Ábalos y esto es Mitología Animada. Witch empieza como una serie de cómics escritos y publicados en Estados Unidos el año 2001 por los italianos Elisabetta Agnon, Alessandro Barbucci y Barbara Canepa. El cómic empezaba a tener relativa aceptación en países como Italia, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Incluso se sacaron algunos videojuegos de ella para plataformas como la Game Boy Advance, por lo que la compañía, una productora francesa, para el año 2004 daría luz verde al estreno de una serie animada de los cómics. Witch nos trae la historia de 4 adolescentes que empiezan a notar ciertas cosas anomálicas cuando están cerca de algún elemento natural. Aileen, por petición de su abuela, decide invitar a sus 3 mejores amigas, Irma Lair, Tarani Cook y Cornelia Hale, a tomar el té a su casa. Además de invitar a una chica nueva de la escuela llamada Wilhelmina Pandon, a quien llaman simplemente Will. Si ya te diste cuenta, verás que las iniciales de las 5 chicas forman la palabra Witch, que significa bruja en inglés. Ya reunidas, la abuela de Aileen les explica que ellas serán la nueva generación de guardianas que protegerán el corazón de Kandahar, así como la tierra de Meridian, como lo hizo ella en su tiempo, ya que ha notado que cada una empieza a tener un poder de cada elemento natural. Irma tiene poder sobre el agua y los líquidos, Tarani sobre el fuego, aunque ella le tiene cierto temor. Cornelia, que será como una torterra pues controla la tierra y las plantas, y Aileen sobre el aire. Will no dominará un elemento, pero tiene la responsabilidad de ser la líder y la verdadera guardiana del corazón. Además que el corazón simboliza el amor, que según Bruce Willis, el 5º elemento es el amor. Eso sí, todas pueden volar. Todas ellas deberán llevar sus problemas en la escuela junto a la responsabilidad de todo el mundo de Meridian, que está siendo gobernado por la oscuridad del príncipe Phobos, cuyo también objetivo es eliminar a la verdadera heredera de Meridian, quien ha nacido en la Tierra. Las chicas verán que sus problemas de adolescentes son nada a comparación de las batallas y aventuras que viven en Meridian. Aunque no estarán tan solas porque en Meridian conocen a aliados como Caleb, un chico quien es el valiente líder de la resistencia y principal rebelde al reinado de Phobos, quien ayudará a las chicas por el bien de su tierra porque también se enamora de Cornelia, así como Blanc, quien es una especie de sapo humanoide que habla muy parecido y me recuerda bastante a Gollum. Todos ellos unidos para vencer a Phobos. En la segunda temporada de la serie, que pasa un poco más desapercibida por alguna razón, las chicas ahora deberán vencer a Nerissa. Nerissa es una especie de bruja quien era la ex guardiana del corazón y cuyo corazón en ese entonces empezó a volverse malvado, llegando incluso hasta acabar con la vida de una de sus compañeras. Ahora ella será la nueva amenaza de Meridian. La serie contó con 52 episodios divididos en 2 temporadas de 26 episodios cada una. Para Hispanoamérica y España debutaría casi a las mismas fechas, su primera temporada en 2005 y la segunda en 2006, transmitida por los canales de afín a la compañía del ratón, como Jetix o DXD, con la que tenía contrato. La serie tiene una particularidad, y es que su primera temporada fue muy bien recibida por el público y la crítica en general, además de salir en el momento indicado cuando las cadenas de caricaturas rivales tenían series de temática fantástica que ya tenían su fandom y aceptación. Es por eso que se animaron a sacar una nueva temporada, y es ahí donde se da lo raro, pues esta nueva temporada, a pesar de tomar a una villana más malvada y de pasado oscuro, no tuvo el mismo impacto, al menos para el público fuera del fanbase de la serie. Desconozco motivos serios, pero investigando un poco he leído que a la gente no le gustaba que cada chica empezara a tener intereses románticos. Will y compañía incluso revelan sus identidades y poderes, y por ende, ir considerando a los personajes principales más genéricos. Aunque el fandom principal aún le gustaba la nueva trama y hasta Jetix aumentó el tiempo de la serie al aire, parece que no pudo mantener el hype por mucho tiempo. No sé qué esperaba el público. Quizá no querían que hicieran cosas de chicas y que le sacaran las tripas a los villanos o algo así. A pesar que los cómics de la serie se siguieron publicando, debido al estancamiento de la audiencia, sumado a un pleito entre los creadores y la productora del ratón, que terminó incluso en una demanda por parte de los creadores, la serie nunca sacó una tercera temporada hasta día de subido este vídeo.
También recibieron muchas demandas por la productora de la serie Winx Club, que alegaba que Witch era un plagio descarado de Winx, que para ser sinceros sí tenía unas similitudes, aunque Winx me gustaba menos. También algunos críticos empezaron a compararla como una versión para chicas de Avatar, lo cual no sé si es adecuado porque aparte que tenía fans chicos, los cómics de Witch se publicaron antes que se estrenara la serie de Avatar, pero sí recibió mucha crítica del lado de fandom de Winx. Igualmente, me pasó algo similar de niño, y curiosamente al repasar la serie actualmente también. La primera temporada la vi y me pareció buena, pero la segunda ya era más por farmearla. Los personajes pues no sentí clic con alguien, pero eso quizás sea porque todas eran chicas. Will empieza bien, pero siento que decae como personaje, aunque Irma me parece una crack, y es de mi estilo. No he leído los cómics, pero hay una fuente que dice que ella es de ascendencia salvadoreña, pero no pude comprobar ese dato porque su apellido no me suena muy hispano, así que me gustaría que alguien me lo confirmara. Por cierto, tanto la serie como los cómics actualmente son fáciles de encontrar, e incluso hace unos años la vi en una librería de un centro comercial de mi país. Parte de que sea fácil de encontrar es porque durante la cuarentena, la serie tuvo una especie de leve segundo aire en que la gente la recordó tras estar más de una década guardada en la memoria colectiva. Aún así, la serie no terminó de volver del todo a engancharse al público fuera de su fandom. Yo personalmente admito que la primera temporada me gustó, pero hice un speedrun en la segunda porque hubo algo que no terminó de convencerme. Aún así, la recomendaría porque es decente. Hasta diría que una retransmisión puede que le sea de mucha ayuda, y eso traería esperanza a que los creadores buscaran otra opción para producir más temporadas, aunque lo dudo mucho. Sus doblajes en español respectivamente fueron, para España, Isabel Fernández Avantay como Will, Chicas, ¿qué es el día del servicio a la comunidad? Inma Gallego como Irma, Vaya, lo que David Copperfield hubiera pagado por él. Blanca Walde como Tarani, Es verdad. Y después voy comprobando mis objetivos Carmen Cervantes como Cornelia, se va a la cama. Y como te atrevas a fastidiarme el sueño. Belén Rodríguez como Aileen A Martín limpiar los cubos de basura. y Álvaro de Juan como Caleb. Sé quién puede traducir esto, pero hay que ir. Para Hispanoamérica, hecho en Argentina, Agostina Cirulnik como Will, Pero ni siquiera puedo hacer ese truco de partir en dos el... Karin Zavala como Irma, Esto es súper. ¿Cuándo empezamos? Carolina Ibarra como Tarani, ¿Pero qué me dices de esa flor que creció cuando la miraste? Lucila Gómez como Cornelia, Trucos de magia. ¿Se consiguen en internet? Jacqueline Castañeda como Aileen en su primera temporada y Carla Medina en la segunda, Estornudé y no sé, creo que destrocé mi cuarto. Dime que estás bien aquí, abuela. y Emiliano Donisi como Caleb. El padre de Aldar hizo este arco. En su idioma original, Kelly Stables es Will, Candy Milo es Irma, Kate Trott es Tarani, Crystal Khalil como Cornelia, Elisa de Mundo como Aileen y Craig Sides como Caleb. ¿Y tú recordabas Witch? ¿Te gustaría que volviera y se consolidara como una serie? ¿Qué es lo que te gustaba de la serie? Déjamelo en los comentarios, así como tu like y suscripción, que eso me ayuda mucho. Yo soy Mario Ábalos y esta es Mitología Animada. Nos vemos en el próximo episodio.